Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Andersel podría estar atravesando uno de los momentos más delicados de su vida. Un informe psicológico filtrado ha dejado al descubierto detalles que podrían cambiar para siempre la forma en que el público percibe su relación con Kerem Bürsin. ¿Fue amor verdadero o una relación marcada por presiones y silencios emocionales? El documento, supuestamente elaborado por un especialista cercano al entorno de la actriz, menciona que Hande podría haber sufrido una forma de presión psicológica prolongada durante su relación con Kerem. Durante varias sesiones, se observó una tendencia a minimizar sus propias emociones para priorizar las expectativas externas, habría escrito el especialista en el informe. El documento no menciona nombres directamente, pero las fechas coinciden con el tiempo en que Hande y Kerem mantenían su relación pública. Además, se hace alusión a una figura masculina con un carácter fuerte, con gran exposición mediática, y que influía notablemente en las decisiones personales de ella. En medio del escándalo, la reacción de Kerem no se hizo esperar. El actor, al ser interceptado por los medios, solo alcanzó a decir: "No voy a comentar sobre algo tan delicado, pero lamento que se usen estos temas para generar morbo". Sin embargo, sus palabras no lograron frenar la ola de reacciones en redes. Muchos seguidores de Hande se sintieron identificados con su posible situación emocional, y comenzaron a compartir mensajes de apoyo usando el hashtag #FuerzaHande. Una fuente cercana a la actriz reveló que Hande está considerando tomar acciones legales por la filtración del informe, pero también está evaluando dar una entrevista exclusiva para contar su verdad. Ella no quiere dañar a nadie, pero siente que callar ya no es una opción, afirmó la fuente. Lo que más sorprende es una parte del informe donde se describe un episodio específico. La paciente relata un momento en que, tras expresar un deseo personal, fue acusada de egoísmo y frialdad por su pareja. Esta experiencia dejó una marca profunda en su autoestima. Aunque no se confirma la identidad de esa pareja, los fans no tardaron en atar cabos. En una reciente aparición, Hande fue vista saliendo de una consulta psicológica, visiblemente seria y evitando responder preguntas. Cuando un periodista le preguntó si se sentía bien, ella simplemente dijo: "Estoy trabajando en mí. Eso es todo lo que puedo decir por ahora". Su respuesta, breve pero potente, fue interpretada como una confirmación indirecta de lo que muchos sospechaban, que la actriz está en un proceso de sanación emocional. Mientras tanto, Kerem ha mantenido una actitud distante y enfocada en su nuevo proyecto televisivo. Sin embargo, en una historia reciente publicada en sus redes, escribió: "A veces el silencio es más elocuente que 1000 palabras". Un mensaje que fue interpretado de diversas maneras por sus seguidores. Y es que ese silencio, tan calculado, ha provocado aún más especulaciones entre los seguidores de ambos. Algunos creen que es una forma de asumir cierta responsabilidad sin decirlo abiertamente, mientras que otros lo consideran una estrategia para desviar la atención del tema central. En cualquier caso, las palabras de Kerem no pasaron desapercibidas y fueron objeto de miles de comentarios en pocas horas. La tensión aumentó aún más cuando una excompañera de set de Hande, bajo condición de anonimato, declaró en un programa radial que lo que vivió Hande no fue fácil. Todos en el equipo lo sabían, pero nadie se atrevía a hablar. Esta frase encendió las alarmas. ¿Había más personas conscientes de lo que estaba ocurriendo en la relación y decidieron callar? Por otro lado, una imagen inédita comenzó a circular en redes sociales. En ella se ve a Hande sentada en una cafetería, sosteniendo lo que parece ser una carta. La foto fue tomada sin su consentimiento, pero lo que llamó la atención fue la expresión de tristeza en su rostro. Algunos medios aseguran que esa carta podría estar relacionada con el informe filtrado o incluso con un intento de contacto reciente por parte de Kerem. Si lees esto, sabrás que aún me importas, se leía en una supuesta transcripción parcial del contenido. Sin embargo, la autenticidad del texto no ha sido confirmada.
En paralelo, la agencia de representación de Ande emitió un comunicado breve: nuestra clienta está atravesando un momento personal complejo. Agradecemos la comprensión y pedimos respeto a su privacidad. Aunque el mensaje era sobrio, muchos lo interpretaron como una confirmación tácita de la gravedad de la situación. Los fanáticos han empezado a movilizarse no solo en redes, sino también organizando campañas de concientización sobre la salud mental en relaciones públicas. Algunas cuentas con millones de seguidores han publicado mensajes como: detrás del brillo hay heridas que no se ven. Escuchemos más, juzguemos menos. Mientras tanto, se rumorea que una plataforma de streaming está interesada en producir un documental centrado en el impacto de la fama en la salud emocional de actores y actrices jóvenes, usando este caso como punto de partida. Aún no hay confirmación, pero el interés mediático crece cada día. Por ahora, Ande ha optado por el silencio activo. No ha borrado publicaciones antiguas, no ha respondido directamente a ninguna acusación ni ha emitido declaraciones contundentes. Pero su actitud, su rostro serio ante las cámaras, sus palabras medidas y la evidente vulnerabilidad que proyecta en sus más recientes apariciones dicen mucho más que cualquier comunicado oficial. En una de sus últimas publicaciones, Ande escribió: no necesito que me crean, solo necesito paz. Una frase que resonó profundamente entre sus seguidores. La caja de comentarios se llenó de corazones, palabras de aliento y testimonios personales de personas que han vivido situaciones similares. Gracias por tu valentía, aunque no hables, te entendemos, escribió una fan desde Argentina. En contraste, Kerem ha retomado la promoción de su nueva serie, publicando imágenes del rodaje y compartiendo mensajes motivacionales. Siempre hacia adelante, escribió en una de sus historias, lo que algunos interpretaron como una forma de dejar atrás la polémica, mientras que otros lo vieron como una falta de empatía. El conflicto entre la percepción pública y la realidad privada vuelve a estar en el centro del debate. ¿Cuánto sabemos realmente de las relaciones que idealizamos? ¿Es justo juzgar a partir de documentos no confirmados? ¿O es necesario abrir los ojos y cuestionar las narrativas románticas que a veces encubren dinámicas desequilibradas? Lo único cierto por ahora es que este episodio ha marcado un antes y un después en la imagen pública de ambos. Y mientras los días pasan, el silencio de Ande se convierte en un grito cada vez más fuerte. El mundo espera, atento, su próximo paso. ¿Será una entrevista reveladora? ¿Una publicación inesperada? ¿O simplemente un retiro momentáneo para sanar? Queridos seguidores del canal, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Ande hablará pronto? ¿O preferirá sanar en silencio? Déjenos sus comentarios, suscríbanse y no olviden que cada historia tiene muchas versiones y nosotros seguiremos aquí para contarlas todas. Si te ha impactado esta noticia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, dejar tu opinión en los comentarios y compartir este video con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para seguir trayéndote las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento.